Alertamos que el siguiente material incluye narraciones que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Mira la gente llevándose una vaca entera, una vaca, Cere. Esto que escuchan es parte de un video que se hizo viral en Cuba. Lo que se ve es un grupo de personas que descuartizan una vaca mientras quienes graban narran la escena. Una costillar, tiene la cabeza, tiene el cuerpo entero menos las 4 extremidades. El video comenzó a circular en redes el 29 de diciembre de 2023 y el hecho tuvo lugar en una carretera del municipio Boyeros, en La Habana. Hay otro que viene con jabita. Una vaca entera. Acá viene con una jabra. Mira eso, se armó. En las imágenes se pueden ver al menos 8 personas que cortan la carne del animal, ubicado casi al borde de la carretera. Varios motociclistas observan la escena porque es una vía muy transitada y el hecho ocurre a plena luz del día. Noticia fresca, mira, échala en el saco, papi, échala en el saco. Unas horas después de que el video se difundiera, un perfil de Facebook asociado al Ministerio del Interior de Cuba aseguró que la vaca descuartizada estaba enferma y había sido abandonada por su dueño. Aunque no es común un hecho como este, en 2022 Cuba registró 82.445 hurtos y sacrificios de ganado mayor, considerado un delito por la ley en Cuba. En 2023 la cifra ascendió, según dijo Félix Duarte Ortega, que en ese momento era jefe del Departamento Agroalimentario del Partido Comunista. Que estamos cerrando octubre, compañeras y compañeros, con más de 100.000 hechos de hurto y sacrificio vinculados al tema ganadero en el país. Estos datos son síntomas de una crisis económica que se ha agravado en el último año. Y en el sector agropecuario, que es donde nuestra población básicamente acude a la compra de productos, de alimentos, estamos cerrando el año con un 72% de inflación. O sea que cuando hablamos de un 30%, no es que todo subió 30%. La población aprecia que hay precios que han subido mucho más que eso. Y es cierto que es así. Todo una cifra por medio, pero fíjense como en el sector agropecuario es donde se presenta el mayor incremento de precios. Quien habla es el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández, recientemente acusado de corrupción. En el cargo desde 2018 hasta inicios de 2024, el exministro fue el portador constante de pésimas noticias para los cubanos. Pero los alimentos, cuando usted los separa, tienen un crecimiento de más de un 70%. Pero a esto hay que sumarle que venimos con una inflación ya acumulada del 2021 de un 77% y en el 2022 de un 40%. Con discursos de optimismo, resistencia y confianza en el futuro, su gestión estuvo marcada por el fracaso. Estamos presentando primero un año 2023 muy tenso, donde no se alcanzan los niveles de actividad que proyectamos, y estamos proyectando un 2024 donde los crecimientos que hasta ahora están incorporados en el plan, repito, son mínimos. Los planes de recuperación no se cumplieron y la llamada tarea ordenamiento de 2021 para eliminar la dualidad monetaria solo provocó una mayor inflación y pobreza, según el doctor en Ciencias Económicas Mauricio de Miranda. Es decir, prácticamente el país está produciendo muchísimo menos que lo que producía hace muchos años. La industria azucarera está desplomada, la industria en general produce menos que en 1989, la agricultura produce menos bienes que los que necesita la población. Estás escuchando Radiografía de Cuba, un podcast de la Fundación Konrad Adenauer y El Toque. Para contar las historias menos visibles de la isla. Episodio 1. Retratos del hambre en Cuba. A 20 minutos de La Habana Vieja, el centro turístico más conocido de la capital cubana, en uno de los barrios más pobres, vive Manuel Cuña Regil. Esta investigación comienza en el barrio del Canal del Cerro, donde nos recibe un exdeportista de 74 años. Yo me llamo Manuel Cuña Regil. Soy nacido aquí, cubano, nacido en el Cerro. Tengo 74 años de edad. Soy deportista de alto rendimiento. Soy 3 veces campeón mundial de yochismo, 6 veces panamericano, centroamericano, del Caribe, 3 espartaqueadas. Soy multicampeón nacional, tengo 35 medallas de oro, 8 de plata, 6 de bronce. Manuel es profesor de artes marciales en una academia de barrio y lo que cobra no le alcanza para comer. Vive solo desde la muerte de sus padres en una vivienda que está a punto de colapsar.
Vivo en la calle Mariano 163, entre Nuevo Vidor. La casa me está cayendo. La casa está cayendo completa. Estoy arrinconado como si fuera una rata. Oíste, ya no sé dónde ve porque se moja todo aquello. ¿Entendí? Dentro de la vivienda el espacio es muy limitado. Hay agujeros en las paredes y el techo. A primera vista parece que lo más valioso que conserva es una vieja nevera aún en funcionamiento, pero que se mantiene vacía casi todo el año. Para Manuel, cada día es más difícil conseguir alimentos. No, aquí no se vive porque todo cuesta carísimo. Todas las cosas aquí se cuestan carísimo. Una malanga te cuesta 100 pesos, 110 pesos. Como yo vi a una viejita que se lo dijeron, 3 tomates te cuesta 100 pesos. Los alimentos del mes este que pasó lo dieron el día 20 y pico de mes. ¿Qué reserva va a tener? No hay ninguna reserva. Si todo lo demás, todo el mes ha sido, ya tú sabes. En Cuba existen 1.600.000 ancianos que no logran vivir de su pensión. De esa cifra, el 70% devenga la cuantía mínima establecida en 1.528 pesos, el equivalente a $5.39 en el mercado informal para quienes se retiran por edad o invalidez total y en 1.070 para los pensionados por viudez, o sea, reciben solo el equivalente a $3.78. En septiembre de 2022, la ministra de Trabajo de Cuba, Marta Elena Feitó Cabrera, reconoció en Televisión Nacional que los salarios y las pensiones no alcanzan. Bueno, decir en estos momentos que los ingresos son suficientes sería totalmente falso. Son insuficientes no solamente el salario, también las pensiones, las prestaciones de la asistencia social, porque el salario ha perdido capacidad de compra. En una nota del periódico oficial del Partido Comunista, la ministra anunció como una buena noticia que casi 40.000 jubilados se habían reincorporado al trabajo en 2022. Para ancianos como Manuel, la única alternativa es la cuota normada, una pequeña canasta de alimentos vendida por el Estado. Sin embargo, cada vez son menos los productos que incluye y se anuncian nuevos retrasos en su distribución. El Ministerio de Comercio Interior publicó hoy una nota informativa en la que destaca el fraccionamiento de los ciclos de distribución de los productos de la canasta familiar normada por atrasos en los inventarios y las lluvias de los últimos días. Todos los jueves y viernes, Manuel recorre alrededor de 2,5 kilómetros para llegar al único sitio donde recibe un almuerzo gratuito. El resto de la semana tiene muy poco para comer. Los días que más puedo yo eso son los jueves y los viernes. Y hay veces me como la mitad del almuerzo y dejo la otra mitad por la noche y así también. En los 2 días que yo más o menos, como se dice en cubano, escapa uno. El 11 de noviembre de 2023, cientos de personas vestidas de color blanco protagonizaron un evento culinario exclusivo en La Habana. Calificado como jolgorio gastronómico, y ahí a un menú que iba desde langosta y cordero hasta pescados y pastas. El evento, con orígenes en Francia y organizado en entornos públicos, en Cuba debió hacerse a puertas cerradas ante la exhibición de un menú prohibitivo para la mayoría de los cubanos. Esta no es una cena más en La Habana. La mayoría de los participantes eran extranjeros. Mientras posaban para las fotos y disfrutaban de un menú variado, un grupo de madres de Maicí, en el oriente de la isla, protestaba por la escasez de agua y comida. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraban a un grupo de mujeres trasladando varios tanques plásticos vacíos para bloquear una carretera. Iban con sus hijos, incluso los mayores ayudaban a mover los tanques. Los videos de la manifestación dieron testimonio de la vida precaria en la comunidad de La Favela en Guantánamo. En el otro extremo de Cuba, un joven activista ha estado al tanto de lo que sucedió en Maicí. Después de responder varios mensajes a través de WhatsApp, avanza con paso apresurado por el Canal del Cerro. Desde hace 8 años gestiona un comedor independiente donde recibe a Manuel, el exdeportista con el que comenzamos nuestra investigación, y a otros ancianos necesitados de alimentos. El proyecto surge hace 8 años. Nosotros teníamos un proyecto de niños hace mucho tiempo atrás. Y entonces
Un buen día sentimos la necesidad de extendernos, no solo los niños, vimos que había muchos abuelos en la comunidad, muchos viejitos que salían de la iglesia y me decían, ahora en mi casa sentarme a ver qué voy a hacer de comida. Y entonces sentimos la necesidad de nuestros recursos, hacer una comida a la semana. Llevábamos comida a 10 viejitos. Fuimos buscando donantes y fuimos un buen día a la oficina de Cáritas en El Vedado y pedimos apoyo. Y hace 8 años recibimos ese apoyo. Quien nos habla es Yanquiel Fernández, coordinador del proyecto Aliento de Vida, una iniciativa independiente que cada semana, al menos en 2 ocasiones, ofrece alimentos gratuitos a 28 ancianos. Al adentrarnos en el Canal del Cerro, entre las fachadas derruidas y las casas habitadas por familias numerosas, muchos saludan a Yanquiel, especialmente los ancianos más desamparados. Pero Yanquiel tiene un problema. Después de 8 años todavía no dispone de un local donde repartir las comidas. Bueno, aquí es donde estamos hace 3 meses cocinando temporalmente hasta que terminemos las labores de construcción allí en el local. Estamos aquí en casa de mi abuela. Pasamos aquí al comedor y aquí estamos en lo de la elaboración de los alimentos. Nosotros del gobierno apoyo no tenemos ninguno porque aquí no me entra nada por parte del gobierno, ni un arroz, ni un chícharo. Ya, si tuviera apoyo, apóyenme con resolver la chequera, porque Díaz Canel dice que aquí nadie iba a estar desamparado. Ningún anciano iba a estar desamparado. Yo tengo 6 que están totalmente desamparados y tengo 28 que están desamparados. En 2023, los precios de los alimentos aumentaron casi en un 71% en el mercado informal. Antiguamente nosotros nada más pedíamos a los donantes ayuda con medicamentos y algo de dinero. Ahora al donante hay que pedirle azúcar, hay que pedirle arroz, tenemos que pedirle hasta jabón, porque ya no tenemos nada. Aquí cada día se hace más complejo. Cualquier tipo de labor social de este tipo se hace muy difícil. Iniciativas solidarias como la de Yanquiel son cada vez más comunes en el país. Sin embargo, en un sistema totalitario está prohibido cualquier tipo de organización al margen del Estado. Aún así, varios proyectos intentan articularse y sobrevivir. No nos permiten entrar ciertas donaciones. Por ejemplo, hay una persona que está en el tema de un contenedor y personalmente a mí no me dejan entrar en ningún contenedor. Hay personas como Díaz Niurka, no está en Cuba porque fue obligada a irse de Cuba. Pero hay otras personas como Lara y otros tantos que están ayudando, que sí siguen en Cuba, porque queremos seguir en Cuba ayudando a la gente. Me escriben muchas personas pidiendo ayuda, entonces ¿qué hago? Verificamos el caso, porque sabes que hay una campaña de descrédito. El hambre es uno de los factores que desató la chispa de las protestas masivas de julio de 2021 y también de las que ocurrieron después. Lo que pasó en la tarde del 14 de julio de 2021 no podrá ser olvidado por Marbelis Vázquez, esposa del preso político Daniel Joel Cárdenas. Oye, mis hijos están aquí. En una transmisión directa, Marbelis compartió el horror que vivió ese día durante la detención de su esposo delante de sus hijos. Mis hijos, en mi casa no hay nada. Mira lo que le han hecho a mi marido, mira. Se lo llevaron todas las urnas rojas, acabaron con mi casa. La voz que se escucha es la de Marbelis, una madre de 3 hijos que quedó a cargo de la economía familiar después de la detención de Joel. Desde ese momento, su vida cambió de modo radical. Al menos una vez al mes debe reunir alimentos para su esposo, condenado a 15 años de privación de libertad por participar en las protestas. Es una situación muy difícil para la familia, ya que tenemos que pasar mucho trabajo para comprar todos los alimentos que están bien caros. Marbelis no solo debe comprar los alimentos, también está al cuidado de 3 hijos que suelen acompañarla en el viaje a la prisión. Y no podemos ir si no es en un transporte, ya que vamos con niños, vamos con sacos, salimos de madrugada, el transporte está bien difícil, la carretera no te para nada. La historia de Marbelis se repite. Varias denuncias refieren la precaria alimentación en las cárceles cubanas, la falta de higiene, incluso la entrega de alimentos en mal estado. En octubre de 2023, el preso político Michael Licea Brizuela envió al Observatorio Cubano de Derechos Humanos varias fotos de la comida que recibe en la cárcel.
Miren el arroz que consume un preso en la prisión. Esto es un agua de pescado mal elaborado. Esto viene siendo como un postre. Y esta es la sopa, cuya sopa parece que tiene un grano de arroz en el fondo. Desde el estallido social del 11 de julio de 2021, el grupo independiente Justicia 11J documentó la detención de 1.887 personas, de las cuales 793 continúan en prisión. También el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha recogido testimonios como el de Ludislay Morales, esposa de un preso político detenido en la prisión Kilo 9 en Camagüey. Eso no es una cosa normal. ¿Por qué? Porque nadie sabe el trabajo que los familiares tienen que hacer para llevarle cualquier cosa a su familiar. Bueno, mi esposo mide 1,85 y está pesando 62 kilos. Está desnutrido, dicho por la doctora de la prisión, cuyo, como él, hay 10.000 de presos así con desnutrición severa grave y dicen que no hay alimentos para la dieta. Los familiares de los presos políticos también son víctimas de la crisis sistemática de un país donde se importa el 80% de los alimentos de la canasta básica, una cuota de productos gestionada por el Estado que apenas cubre un par de días de alimentación, como lo reconoció el propio exministro de Economía. La canasta familiar normal es insuficiente, no alcanza para todas las necesidades. Es insuficiente, no alcanza. Hace más de 20 años, Débora Vázquez llegó al barrio de Los Pocitos en Marianao, un asentamiento marginal atravesado por el río Quibú, un pequeño cauce de agua considerado entre los más contaminados de la capital cubana. Para llegar hasta casa de Débora es preciso atravesar varios callejones donde proliferan viviendas en mal estado, construidas algunas con pedazos de madera y cartón, otras levantadas en ladrillo sin terminar. También podemos ver los asentamientos informales, conocidos como Yegaipón, por la rapidez y la informalidad con que se construyen, el rostro más visible de la pobreza en Los Pocitos. Sin embargo, resulta curioso el colorido de algunas paredes, intervenidas por grafitis y alusiones a la cultura abacuá, una cofradía esotérica de carácter mágico-religioso muy presente en la comunidad. Este barrio es el segundo sitio con mayor cantidad de templos abacuá. Sí, la identidad del barrio es muy abacuá. Débora Vázquez es una emprendedora licenciada en Gestión y Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural. Pero en vez de irse hacia los museos o instituciones de La Habana Vieja, patrimonio de la humanidad, decidió quedarse en un barrio marginal para desarrollar un proyecto donde apuesta por la cocina saludable, la educación de la comunidad y la autogestión. El proyecto Acocán comenzó en el 2016. Estuvimos 2 años trabajando y gestionando y apoyados por donativos. ¿Qué sucede? Un proyecto, es decir, un proyecto de esta magnitud no se sostiene solamente con donativos. Acocán es una palabra de origen yoruba que significa desde el corazón y da nombre a este proyecto medioambiental, cultural y de economía circular. Y es decir, hemos abarcado lo que es los emprendimientos, lo que es la alimentación, lo que es la cultura, la educación. Para encontrar recursos en medio de la crisis constante que ha vivido Cuba en los últimos años resulta muy complejo. Por eso decidió crear junto a su expareja y también fundador del proyecto Michel Sánchez el Café Odara como un modo de sostener esta iniciativa independiente. Odara es una palabra de origen yoruba relacionada con hacer el bien. Se cree el Café Odara con su licencia, lo hago en mi casa, yo soy la chef. Creamos un menú afrocubano inspirado en los alimentos que se le ponen a las deidades cuando se hacen las fiestas para los orishas. Los orishas son deidades de la religión yoruba muy populares entre las capas más humildes de barrios como este. Acocán también ha impulsado el surgimiento de una red de patios solidarios donde los vecinos cultivan de manera orgánica hortalizas y vegetales. A unos metros de la casa de Débora encontramos el patio Virginia. En esta época del año resulta difícil caminar entre los primeros retoños de plátano. También hay otros frutales como mango y guayaba. El río Quibú, con una línea fina de agua, rodea los cultivos.
Los cultivos de estos patios tienen que ver también con el espacio. Es decir, si son parcelas grandes, parcelas pequeñas. Tenemos patios que son frutales, son patios especializados en frutales, pero ellos han logrado hacer cultivos intercalados. Tienen frutales, buscan espacios para también sembrar hortalizas. Débora cuenta que los patios y el Café Odara han creado un entorno de economía circular, una experiencia muy poco extendida en Cuba. Es decir, los patios solidarios tributan al Café Odara. El Café Odara les devuelve todo lo que son los residuos orgánicos, ya sea para la elaboración de compost, ya sea para alimento para los animales. Entonces nos hemos mantenido en esa economía circular, patios solidarios y Café Odara. Es decir, todo está en la comunidad. En los últimos años, la escasez de alimentos ha provocado que el Café Odara deba variar su modo de gestión. En estos momentos, Odara lo que está haciendo es servicio de catering. Solamente abre cuando vienen los clientes y cuando hay actividades que contratan a Odara para hacer servicio de catering. Mientras arrecia la crisis de los alimentos, Débora busca alternativas, pero reconoce que las opciones cada vez son más limitadas para alimentarse de modo saludable. Hay personas que no tienen que comer, no pueden vivir con la canasta básica. Ya eso dejó de ser algo que te ayudaba. Que te digo, el camino más ideal es que tú puedas gestionártelo. Ya ahora como está la situación, es que tú te lo gestiones desde que tú siembres tu comida, ya sea en tu maceta. Es la única vía de que puedas. Porque la otra es hacer dinero para comprar comida. Está difícil, porque no todo el mundo puede. No todo el mundo recibe remesa. Entonces, está bien complicado. En julio de 2020 fue noticia la creación de la lasaña de casabe en Camagüey, una receta que la prensa oficial anunció como una de las nuevas ofertas culinarias que se pretende mantener durante toda la etapa post-COVID en dependencia de los abastecimientos. Mientras que en mayo de 2022 trascendió que la empresa pesquera industrial de Cienfuegos fabricaba croquetas de pescado con sabor a chorizo. En febrero de 2023, medios oficiales reportaron la producción de croquetas en la empresa pesquera de Las Tunas, mezclando harina de yuca con la de trigo. También refresco de flor de mar Pacífico, una flor muy común en Cuba. A ver, ¿qué sabor tiene? A frijol. ¿Qué? A frijol colorado. Lo que escuchamos es una receta cubana para hacer un potaje con semillas de mamoncillo, una fruta conocida como mamón o quenepa en otras regiones. Eso los cubanos lo tienen que hacer por la escasez de frijol que hay. Mientras que la cúpula del gobierno se alimentan comiendo langosta y buenas comidas. Y diciéndole al pueblo que, pidiéndole esfuerzo al pueblo. Mira. Durante más de 6 décadas ha sido usual que los cubanos inicien el día consumiendo un pan que se vende por la libreta de racionamiento a un precio módico. Sin embargo, esa realidad ha comenzado a cambiar. Las demoras en la entrega del pan de la canasta familiar normada se han hecho recurrentes por estos días en varias provincias del país. Miren la hora que es y no hay pan. Y una madre que tenga que mandar 2 niños para la escuela a las 7:30 de la mañana, ¿qué le da al niño de desayuno? No hay pan porque no hay harina. Usted va ahí a una cuadra a mi pierna y está cargada. Aquí la distribución no es estable porque se demora mucho en traerlo de La Habana. Son distintas justificaciones, ¿entiendes? No hay harina o no hay corriente. La gente tiene que sacrificarse, ir a la MIPYME y comprar aunque sea 2 panes. A partir de las bajas coberturas de trigo con el que se está trabajando, empezó a trabajarse solamente la molienda en los 3 molinos de La Habana, pero indiscutiblemente no era suficiente para garantizar el producto a todo el país. Mientras medios estatales elogiaban la edición 13 del Festival Internacional Varadero Gourmet, con clases magistrales, conferencias, degustaciones, para supuestamente salvaguardar la comida cubana, las autoridades de la provincia de Santi Spíritus, en el centro del país,
anunciaron en noviembre de 2023 la reducción del peso del pan en 7 de los 8 municipios de ese territorio. Una encuesta realizada por el proyecto Cubadata reveló que al 82.5% de los entrevistados le preocupa la falta de alimentos en el país. Esa insuficiencia provocó que en el 70.8% de los hogares de los encuestados alguien haya comido menos o se haya saltado alguna comida, según reveló el estudio publicado en junio de 2023. La lucha por el pan diario en Cuba se convierte en una batalla por la supervivencia. Desde la cocina modesta de Manuel hasta las cárceles cubanas, esa es la verdad que los funcionarios cubanos prefieren minimizar. El país y la revolución han sufrido como consecuencia de la situación que hemos atravesado, pero se ha sembrado también patriotismo y heroísmo. Se ha sembrado y se cosecha compromiso. Cuba vive en estado de excepción constante y acceder a alimentos básicos como pan, leche, carne o arroz resulta un lujo. ¿Hasta cuándo y hasta dónde llegará la crisis? Es algo que ni Manuel ni los demás entrevistados logran responder. Solo esperan poder comer hoy, que algo pase, simplemente subsistir. Te dicen por el televisor y por la radio y por esas cosas que va a mejorar todo, que va a mejorar, que aguanten, que va a mejorar. Ojalá y yo quiera que sea así, pero si llevamos muchos años. Aquí termina el primer episodio de Radiografía de Cuba, un podcast para dar voz al país.